Ya quedó. Hola, hola, ¿cómo están? Pues otra vez por acá. Como cada martes estoy con ustedes para hablar sobre un curso de milagros que, bueno, pues saben que me encanta y pues me gusta mucho compartirlo y pues me gusta mucho saber que también a ustedes les resuena, ¿no? Hay alguien más a quien les resuena. Ay, voy a estornudar. A quien les resuena lo que un curso de milagros tiene para enseñarnos. Y bueno, pues para quien no lo conoce, este es un curso de milagros. Ay, voy a estornudar. Este es un curso de milagros. Es un libro que habla sobre el perdón desde el punto de vista de cambio de mentalidad, o sea, cómo cambiar de mentalidad acerca de lo que vemos, porque si no cambiamos de mentalidad acerca de quiénes somos y lo que percibimos, pues va a ser muy difícil que podamos estar en paz, porque la realidad que percibimos, esta entre comillas realidad, entre comillas pues porque no es real, porque lo único real es el amor y lo que percibimos pues es dual, ¿no? Hay una cosa y hay la otra y por lo tanto es falsa, por definición es falsa. Entonces si nos quedamos solamente con lo que percibimos, pues pues no vamos a tener paz, ¿no? Va a ser muy complicado que estemos en paz. El otro día le platicaba con mi hijo sobre eso y me decía, yo no quiero estar en paz. Y ya entendí lo que me decía y me dijo, y ya le comenté, bueno, lo que pasa es que estar en paz no es estar quieto, ¿no? No es estar quieto y así con las manos, una mano encontrada con la otra en el pecho y ya. No, para nada. Bueno, yo creo que todos comprendemos lo que es la paz. Finalmente es un estado mental en el que puedes estar bailando, platicando con tus amigos, haciendo tus cosas diarias, tu ejercicio, lavando los trastes, lo que sea, trabajando, dando una conferencia y estar en paz. La paz es lo que te permite pensar con claridad. Cuando estás dándole vueltas a las cosas y pensando si es por aquí, si es por allá, si estás, si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto, estás viendo bien o no, pues estás llena de pensamientos y de juicios que pues no te van a llevar a estar en paz y mucho menos a ver con claridad las cosas. Entonces, cuando te sientes así o cuando estás en ese estado, generalmente, por ejemplo, cuando tenemos un problema o un conflicto o un estrés, lo que hacemos es, bueno, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero de pronto nos sentimos muy bien cuando alguien nos valida ese estado de crisis, de conflicto, de ansiedad, de angustia, cuando alguien nos comprende, reconoce nuestro dolor. Eso alivia el alma, efectivamente, alivia al alma, pero no la libera, que es totalmente diferente. Alivia al alma porque hay alguien que ve tu dolor y lo reconoce, pero te sigue, al validarlo te lleva a que permanezcas ahí. Y bueno, pues ese es el preámbulo para hablar sobre el tema de hoy, que no les dije de qué tema es, que se trata de lo siguiente. Estamos en el capítulo 16, que se llama El perdón de las ilusiones, ya vamos comenzándolo, y vamos en la primera sección, que se llama La verdadera empatía, y pues de eso se trata, ¿no? De poder explicar lo que es la empatía desde el punto de vista dual y lo que es la empatía desde el punto de vista del Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda a poder interpretar todo lo que nos pasa como lo ve Dios, que es la manera en la que lo ve nuestro espíritu y que pues en ese sentido pues lo compartimos. El alma pues no comparte la visión de Dios, porque el alma pertenece al ámbito del universo y pues de la dualidad, por lo tanto. Y una expresión también dual pues es el cuerpo, que finalmente cuando hablamos de cuerpo no hablamos únicamente de cuerpo de
pues de este cuerpo, sino todo lo corpóreo, todo lo que cambia, todo lo que se mueve en un espacio, tiempo y movimiento, ¿no? Pues todas las dimensiones que pueda haber, pero finalmente cuando se trata de separación, de cuerpos separados o de las almas, por definición, pues son muchas, ¿no? No es una sola alma, son muchas, por lo tanto pertenece al ámbito del ego. Entonces cuando estamos en un estrés, en un conflicto, en un dolor, o cuando alguien, un ser querido, está en una situación así, lo que tendemos, o la empatía que conocemos, que bueno, se define fácilmente como la capacidad de estar en los zapatos del otro, y bueno, de alguna forma te sensibiliza al dolor de alguien más, pues y te inspira a poder hacer algo para remediarlo. Ahora, aquí, bueno, el ejemplo de Teresa de Calcuta me parece que es maravilloso, porque ella lo que hablaba es de servir con alegría, ¿no? Y ella pues no tenía ningún reparo en poder hacerlo, porque ella pues no veía enfermos, veía hijos de Dios, y eso es totalmente diferente, eso hace la diferencia total. Ella se sentía en servicio, veía que había hijos de Dios que estaban sufriendo, y ella lo que hacía era recordarles el estado divino de su espíritu a través de su propia alegría, de su propio servicio, entrega, amor, como si lo estuviera haciendo consigo misma y con el ser más amado para ella, ¿no? Entonces esa es una empatía que viene, o sea, la empatía del Espíritu Santo tiene que ver con eso, con el poder ver al otro como hijo de Dios, y que esa visión le ayude al otro a sentirse con dignidad, vamos a ponerlo así, es como un estado de dignidad, de que no me falta nada, y entonces tú me estás ayudando a darme cuenta que efectivamente no me hace falta nada, y que tengo todo lo necesario para poder recuperar mi salud, mi paz, mi felicidad, mi equilibrio, lo que yo quiera, ¿no? El estado que yo quiera. Entonces, empatizar desde el punto de vista del ego tiene que ver con empatizar tanto con sus dolores como con sus alegrías, el dolor y la alegría del otro, de algún ser querido. Empatizar con el otro desde el punto de vista dual tiene que ver con empatizar con sus fracasos y sus éxitos, y esto solamente se hace, es parcial, ese tipo de empatía es parcial. Empatizamos con alguien con quien nos sentimos identificados o con quienes amamos, pero a lo mejor esa persona a quien amas probablemente esté pasando por algo con lo que no simpatizas, con lo que no empatizas. Te cuesta trabajo comprender lo que es importante para el otro o el dolor del otro. Entonces, eso tiene que ver con el ego, porque tú estás respondiendo desde tu programación mental, desde tus creencias, tus experiencias duales, o sea, porque son experiencias a través del cuerpo. Estás respondiendo desde ahí hacia el esquema y programación y experiencias mentales del otro. Entonces, por eso es que hay veces en las que podemos coincidir perfecto y empatizar con el otro completamente, y hay ocasiones en las que no empatizamos para nada. Un ejemplo muy claro pues, es lo que pasó aquí en México hace ya casi 2 años, con lo del sismo. Ahí empatizamos perfecto, o sea, no importaban las clases sociales, ni las edades, ni el género, ni nada, ni las profesiones. Ahí todos nos pusimos muy solidarios a ayudarnos unos entre otros. Pero después se vinieron las elecciones y ahí todos pues ahí se vio como toda esta empatía o simpatía de acuerdo a nuestras elecciones de partido, ¿no? Elecciones
ideología política, ¿no? Entonces, y ahí todo pues en todos vimos la diferencia de ideología y pues nos separamos, ¿no? Entonces eso, bueno, pasa en todos lados, nada más es un ejemplo que para poder explicar esto que sucede con la empatía del ego, ¿no? O sea, depende mucho de mi forma de ver la vida para que yo pueda empatizar contigo. O sea, es condicionada a lo que yo crea o lo que yo sienta o lo que yo considere que es correcto o no correcto, o valioso o no valioso. Entonces, esa es la empatía del ego. Y esta sección habla sobre la verdadera empatía, que es la diferencia entre esa empatía del ego y cómo es que el Espíritu Santo empatiza con nosotros. El Espíritu Santo solamente ve y valida la condición nuestra condición amorosa, que es la condición del Espíritu. Entonces, desde esa condición es que nos interpreta, nos concibe, nos experimenta. Entonces, desde esa visión y desde esa forma de interpretar lo que nos está pasando, de ahí viene que cuando nos mira, cuando nos está guiando, solamente hay dos maneras de poder interpretar lo que nos está pasando. Y desde ese punto de vista empatiza con nosotros, que es, o todo es una petición de amor, o lo que te está pasando es una petición de amor, o es una expresión amorosa. Entonces es una o la otra, no puede ser, no hay un riesgo o una falta o una carencia real, porque eso sería validar al ego. Y el Espíritu Santo pues no hace eso. Entonces, desde lo que hemos estado aprendiendo en un curso de milagros, como el curso de milagros de lo que trata es de poder cambiar de mentalidad al respecto de lo que le sucede al otro, y que eso es el perdón para poder estar en paz. Entonces, el Espíritu Santo, si nosotros estamos dispuestos, nos puede ayudar a interpretar todo lo que vemos de cualquiera de esas dos formas, pero no es desde lo racional, desde voy a hacerlo conscientemente. No, es, o sea, como razonándolo, no es así, es más bien como estoy dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto de esto que me está pasando, y desde ahí solamente me dispongo a que eso suceda, ¿no? Sí quiero ver al otro como lo ves tú, y desde ahí puedo recuperar mi paz para poder verlo y verme con claridad, y poder amarlo pues como lo ama Dios y verlo como lo ve Dios. De esta manera, lo que hacemos o lo que sucede es que se detiene nuestro juicio, porque nosotros nos la pasamos, o sea, las personas generalmente nos la pasamos calificando y evaluando todo. Eso está bien, eso está mal, eso no me gusta, eso medio me gustó, eso pues no me gustó nada. Y entonces nos ponemos como jueces del otro y de nosotros mismos también. O sea, esto que hice estuvo bien o esto que hice estuvo mal, ¿no? Entonces nos la pasamos juzgando hasta que eso se detiene. Entonces, no vamos a poder dejar de juzgar todo por completo, porque eso es demasiado complejo. Lo que nos dice un curso de milagros es que generalmente lo que va a pasar es que lo vamos a hacer con pequeñas cosas que nos suceden durante el día y nuestro estrés o conflicto o problema actual, ¿no? Entonces, ese problema o conflicto que tengo con mi pareja, con mi amigo, con mi jefe, con mis hijos, con quien sea, con mi relación con el dinero, con el trabajo, con la salud, con lo que sea, y lo voy a hacer con eso,
y quizás esté más dispuesta a hacerlo con un tema de salud a con un tema con mi familia, ¿no? Entonces, a lo mejor ese tema todavía no puedo soltarlo, porque creo, finalmente siempre es el mismo mecanismo, creo que yo tengo la razón y por lo tanto no quiero conocer otra forma de verlo porque no, porque me cierro a eso. Lo que está detrás de eso, o sea, no quiero verlo diferente, la razón por la cual no lo quiero ver diferente siempre es miedo. O sea, yo me estoy protegiendo a través de mis convicciones y mi forma de ver la vida. Si no lo hiciera así, yo estaría en un grave riesgo. Entonces, es por eso que me aferro a esa forma de pensar hasta que dejo de aferrarme, ¿no? Y eso sucede sin pensarlo, sucede porque estás dispuesto, sucede porque lo estás experimentando con cosas con las que sí estás dispuesto, y entonces te das cuenta que realmente te brinda mucho más, te deja mucho más, pues más en paz, te deja mucho mejor si lo sueltas, si lo perdonas, a que si no lo haces. Entonces es la convicción de estarlo haciendo, o sea, la convicción de que resulta de empezar a practicarlo, que eso es lo que te va a llevar a que finalmente con esos temas que son más difíciles para ti, los puedas llegar a hacer en algún momento, ¿no? Es más, tú busques que eso sea, ¿no? Y se te pongan las situaciones ideales para que tú puedas llevarlo a cabo. Ahora, tampoco este proceso es tan pensado, o sea, no, mientras menos pensado mejor. Es más, si tú te dispones, el Espíritu Santo te va a poner la oportunidad y probablemente sea la oportunidad que tú pensaste que era más difícil, porque tú estás siempre evaluando qué es más fácil y qué es más difícil. El Espíritu Santo lo ve igual todas las circunstancias. O sea, para él sanarte de la gripa es lo mismo que sanarte del cáncer. O que te encuentres 50 centavos, para él es lo mismo que te encuentres 10 millones de pesos. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, tú eres quien evalúa qué es más fácil y qué es más difícil, y entonces no es de que, bueno, a ver, yo me dispongo a hacer esto. No, tú te dispones a hacerlo y quizás el Espíritu Santo te va a llevar a que hagas algo que tú pensabas, o a que puedas cambiar de mentalidad algo que tú pensabas que era más complejo. Entonces, así es este show, ¿no? Entonces, no es pensado, es simplemente sí quiero ver, es estar dispuestos y deseosos a sí quiero ver cómo lo haces tú, y quizás sí pueda decir, ok, te entrego esto, pero a la mera hora puede ser cualquier cosa. Entonces, esto lo que te va a ayudar es a poder conectar realmente con lo que el otro es, y la única manera de conectar con lo que el otro es desde lo que tú eres auténticamente, que es espíritu, y el otro pues también es espíritu perfecto, amoroso y amado por Dios. Y por lo tanto, si conectas desde esa parte, que es la única manera de conectar, porque no hay nada más que conectar, no hay almas que conectar, no hay cuerpos que conectar, o sea, no puedes conectar desde ahí porque eso es falso, o sea, la conexión sería falsa también. Conectas del espíritu hacia el espíritu, y eso es un decir, es una forma de decirlo, porque en realidad simplemente es un reconocimiento de que estamos conectados, pues porque el espíritu jamás está separado, el espíritu vive en total y eterna unidad. Entonces simplemente es reconocer la unidad que hay en nosotros, y si la reconocemos desde ahí, pues entonces nos damos cuenta que efectivamente cualquier otro estado diferente al amoroso pues es falso, y ahí es cuando podemos recuperar pues nuestra paz, y de la paz podemos recuperar cualquier otra cosa. O sea, porque finalmente, como ya les he mencionado en otras ocasiones, pues nosotros distinguimos la paz del amor, de la felicidad, de la sabiduría, de la belleza, de la salud, del equilibrio, de lo que sea,
pero desde un estado de unidad total, pues todo eso es lo mismo, ¿no? Desde el cuerpo lo vivimos de manera diferente, pero en el espíritu pues todo eso es lo mismo. Entonces simplemente es reconocer lo que soy yo, que es lo mismo que es lo que eres tú. Entonces, en realidad no tenemos que hacer nada. Eso es algo bien, bien importante. No tienes que hacer nada. Entonces, ¿que tengo que ir a hablar con esa persona? O tengo que... No tenemos que hacer nada. Lo que hagamos o lo que hagas siempre va a ser resultado de la inspiración. O sea, una cosa te va a llevar a la otra. Y lo que resulte va a estar bien, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que poner es tu disposición a dejar de juzgar para que pueda ser el Espíritu Santo quien te dé la respuesta. Y eso solamente se logra si acallas el pensamiento. Entonces, no puedes escuchar dos voces al mismo tiempo, porque la voz del ego y la voz de Dios, pues una excluye a la otra. Y si escuchas una, la otra deja de escucharse. Entonces, esa es la ventaja, porque si estás escuchando la voz del Espíritu Santo, pues la voz del ego, pues la dejas de escuchar. Simplemente ya no le prestas atención. Entonces, por eso es que resulta tan fluido cuando te dispones a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque automáticamente el ego deja de tener sentido. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simplemente deseándolo, una. Dos, lo vas a saber. O sea, es como, les he hecho mucho la analogía aquí de un ejemplo que, bueno, va a quedar clarísimo y creo que siempre queda claro, que es como cuando alguien te pregunta cómo es un orgasmo, ¿no? Bueno, pues si alguien te pregunta cómo es un orgasmo, seguramente no lo ha sentido. Y cuando esa persona lo sienta, va a ser inconfundible, vas a saber que lo está sintiendo. Igual es con la voz del Espíritu Santo. O sea, tú vas a saber qué es la voz del Espíritu Santo. Y no importa si al otro le parece o no le parece que es la voz del Espíritu Santo. Porque no va desde el juicio esa evaluación, va desde nuestra condición como hijos de Dios. Probablemente racionalmente es algo que tú no harías, pero se siente bien, ¿no? Que tú no harías o que tú no dirías o que jamás porque así siempre es con el Espíritu Santo, jamás se te hubiera ocurrido hacer algo como lo que te inspira el Espíritu Santo, así siempre es. Hacer, decir o no decir, pero siempre resulta muy bien, no solamente para las partes involucradas, sino para todos, ¿no? Es algo que a todos nos da mucha paz porque pues estamos conectados, lo queramos o no. Aquí hay algo bien bonito que dice en esta sección, que es que tú crees que sabes qué hacer en cada momento, pero en realidad pues no lo sabes, porque ninguna situación es la misma. Bueno, es la misma en fondo, pero tú no estás en el mismo momento como para poder interpretar las cosas como lo hace el ego. El ego lo que hace es interpretar todo de diferentes maneras, ¿no? Él lo interpreta de diferentes formas, y esto es diferente porque, y esto es igual porque, y es muy compleja la manera en la que piensa el ego. El Espíritu Santo, sin embargo, su manera de evaluar y de interpretar todo es muy, muy sencilla, que es, como ya les había comentado, o todo es una expresión de amor o todo es una petición de amor. Y eso lo hace todo mucho más simple. Por lo tanto, a lo mejor yo pienso que sé lo que estoy haciendo, sé cómo estoy evaluando, pero lo más probable
es que no lo sepas. Es más, aquí el curso de milagros te dice, da por hecho que no sabes. Da por hecho porque tú lo estás pensando desde el ego, y el ego no tiene, por definición, no tiene. ¿Qué no tiene? Pues nada, o sea, está vacío, simplemente es falso. Entonces, si tú evalúas desde el ego, lo que va a pasar es que la evaluación va a ser igual de falsa, igual de vacía. Por eso es que es tan importante acallar el pensamiento para poder escuchar la voz del Espíritu Santo y poder saber qué hacer en cada momento, ¿no? Porque cada situación en ese sentido podría ser diferente en la acción. En la esencia es la misma, ¿no? Es una petición de amor o una expresión de amor. No sé si me esté explicando. Bueno, si no, luego me dejan un mensajito y ya, pues con todo gusto puedo aclararlo. Ahora, deja de pensar que sabes lo que no sabes, porque el juicio que ejerces impide que veas todo el panorama. Ese panorama es el que ve con mucha claridad el Espíritu Santo, pero el juicio te impide que veas tú todo el panorama. Nada más ves pues lo que coincide con tus programaciones mentales. Ves solamente lo que conoces. Lo que no conoces pues lo evalúas igual. Es como pues antes digo, es un ejemplo que bueno, probablemente sea muy polémico y no quiero entrar en polémica para nada, pero antes hablaban, no sé, veían en el cielo, por ejemplo, era un martillo de donde salían truenos, ¿no? Lo interpretaban así porque conocían los martillos y conocían los truenos, pero probablemente era cualquier otra cosa. Pero yo lo menciono según lo que yo conozco. Veo una carroza y ahorita decimos, bueno, pues es como un coche o es como una bicicleta que tiene alas y pies y aparte nada y se sumerge. O sea, es como una bicicleta que tiene alas y pies y se sumerge en el fondo del mar. O sea, no entiendo de qué me estás hablando, y seguramente cada quien se forma una imagen mental de acuerdo a lo que concibe como pies, alas y bicicleta, ¿no? Con un color específico y en el fondo del mar, como la manera en la que cada uno se imagina el fondo del mar. Igual es esto, o sea, yo voy a interpretar todo según como lo que yo conozco, pero eso no es ver el panorama completo, eso es verlo de manera muy parcial. Y el Espíritu Santo sí puede ver el panorama completo porque no emite ningún juicio, no hay una programación mental en la cual se base, simplemente lo ve todo como lo ve Dios. Y entonces, pues resulta mucho más sanador para todos interpretarlo como Él lo interpreta. Ahora, cuando empatizas de manera dual, lo que sucede es que tanto la fortaleza como el amor y cualquier otra cosa se pierden, y en su lugar solamente queda la debilidad, el temor, el fracaso, la sensación de carencia, la sensación de falta, de separación, de que perdiste algo, ¿no? Entonces, esa es una sensación muy fea, muy fea, de que estás mal, de que fallaste, de que te equivocaste, de que no eres lo suficiente, o de que estás vacío, o de que perdiste. Esa es una sensación terrible. Entonces, cuando empatizas de manera dual, esa sensación te queda. Ponte a pensar cuando alguien pierde un trabajo, o pierde una pareja, o los hijos se van, o pierdes la salud. Si tú lo que haces es llorar con el otro esa pérdida y decir, híjole, sí la regaste, o sí el otro es un hijo de su tal por cual, pues lo que va a pasar es que pues los dos se van a quedar hundidos en la misma sensación, ¿no? Y entonces eso pues no es nada
favorecedor o afortunado para ninguna de las dos partes y para nadie. Por eso es que pues mejor permite que el Espíritu Santo te guíe pues para saber cómo empatizar con esa persona y pues obviamente contigo mismo también, ¿no? Entonces no te dejes engañar cuando te sientes acongojado o abatido por el dolor de alguien más, y sobre todo nos sentimos abatidos y acongojados por el dolor de las personas que más amamos y que más nos interesan. Entonces eso es un engaño. Ese estado de acongojamiento y de abatimiento no es real, no es divino. Por lo tanto, no tienes que hacer nada, simplemente mi recomendación siempre es siéntelo, no temas. El otro día platicaba con una chica y ella hablaba de una sensación muy fuerte y muy dolorosa cuando termina una relación. Siente como un adormecimiento y una no adormecimiento, sino como pesadez en los brazos. Algo muy, 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 muy feo, ¿no? Me contaba historias de su familia y dije, bueno, pues ahí está toda la carga que tienes. Pero me dice, y me resisto siempre a sentirlo. Yo le decía, no, ahora haz lo contrario. Ahora, cada vez que lo sientas, o sea, cada vez que llegue a ti esa sensación, déjala que no te resistas a eso. Es que luego nos resistimos, reprimimos o rechazamos sentimientos, emociones, pensamientos, estados o condiciones personales por temor a lo que vaya a pasar. Y bueno, hay una frase que me encanta de Kung Fu Panda que dice, lo decía Wu Wei, que decía que el camino que eliges para evitar que te sucedan las cosas es justo el camino que te iba a llevar a que suceda. Y es por la resistencia que le ponemos. Entonces yo le decía, no, simplemente déjalo sentir. Pueden pasar dos cosas. Una, o se desvanece la sensación solita, porque simplemente ya no te estás resistiendo a ella. O dos, puedes recordar algo que te pueda esclarecer las cosas y para que lo puedas resolver. Y pues cualquiera de las dos cosas son buenas, ¿no? Entonces, finalmente no pasa nada, ¿no? No pasa nada si sentimos. Entonces, pues siéntelo y solito va a pasar, ¿no? Eventualmente va a pasar. No significa nada. Las emociones no significan nada, ¿no? Las emociones pertenecen a la experiencia corporal, y las emociones no significan nada en particular, no te definen. O sea, sí, a lo mejor son muy valiosas para nuestra sobrevivencia en el mundo, y sí tenemos que aprender a manejarlas. Y nos dicen algo, sí, claro, nos dicen algo, y son valiosas en ese sentido, pero no te definen. Eso es a lo que voy, no te definen. O sea, no significa nada porque no te definen. Lo único que significa algo es lo que te define, y esa definición pues nos la da Dios, nada más, y esa valía nos la da Dios. Entonces, si nos sentimos así acongojados o abatidos por el dolor de alguien más o el personal, nada más considera que no estás viendo la realidad ni el panorama completo. Estás dejando de ver algo, seguro, pero con toda seguridad, porque no hay nada que al Hijo de Dios lo pueda hacer amar o temer, nada. Entonces, estás dejando de ver algo importante, o y lo estás viendo de manera parcial, por supuesto. No estás viendo la realidad, así que permite en ese momento que el Espíritu Santo te muestre lo que es verdad, para que puedas recibir los regalos de Dios en tu corazón y ahora sí puedas compartirlos. Aunque estés empatizando contigo, en el momento en que tú los recibes, en ese mismo instante se comparten con todos. Aunque no seas consciente de eso y aunque no lo hayas dispuesto tú así, porque eso es una ley de Dios, y aunque no estés dispuesto, así sucede. Y por supuesto que
tu voluntad es la de Dios y por supuesto que estás dispuesto, nada más que no lo piensas, simplemente sucede, ¿no? Es como una característica, ¿no? Es algo que sucede. Entonces, en el momento en que tú recibes los regalos, ¿y qué son los regalos de Dios? Bueno, pues todo lo bonito que queremos para nuestra vida, ¿no? Esos son los regalos de Dios. Entonces, en ese momento los recibes y en ese momento los compartes y empiezan a suceder cosas. A partir de ahí, las cosas empiezan a ser diferentes. Tu estado anímico, tu estado emocional, tu estado mental, tu condición de vida empieza a ser diferente. Ahora, eso, la única manera en la que deje de fluir así es porque vuelves a emitir juicios. O sea, no es de que, no es como los cuentos de hadas de colorín colorado, este cuento se acaba y vivió feliz para siempre. No. no es así. O sea, es un ejercicio que tenemos que hacer todo el tiempo y hacerlo muy consciente. Estar dispuestos a recibir la guía del Espíritu Santo todo el tiempo, y hacerlo así pues requiere de práctica, requiere de disposición y motivación, nada más. Y como dice el curso de milagros, pues una pequeña dosis de buena voluntad y pues ya, así es. Fíjate, está bien bonita esta frase: concentra tu mente solo en esto. No estoy solo y no quiero imponer el pasado a mi invitado. Mi invitado somos todos nosotros. Lo invité y él está aquí. No tengo que hacer nada, excepto no interferir. Nada más no interfieres. Así que mucha ayuda que no estorba. Y el único que estorba pues, es el ego. Y pues el ego no es nada salvo cuando nosotros pensamos que sí es, así que pues ya sabemos cómo evaluarlo, ¿no? Y el ego pues es todo nuestro estrés, nuestro dolor, nuestra angustia, nuestras preocupaciones. Eso es el ego. O sea, no es una persona, ya sabemos. Es un estado mental, que pues no es nada. Y pues ya, de eso se trata esta sección, que está bien bonita y que nos ayuda mucho a poder comprender cómo es todo este proceso o estos pasos que estamos dando para poder recordar quiénes somos y estar en paz y poderlo compartir con el otro. Entonces, bueno, pues es una ayuda más. Y bueno, pues muchas gracias por estar presente. Para quien vea, bueno, para quienes entraron, muchas gracias por haber entrado. Y para quienes van a entrar próximamente, ya sea aquí a través de Facebook o a través de YouTube, pues muchísimas gracias también. Me pueden dejar sus comentarios, dudas o experiencias aquí mismo o vía inbox, y pues yo con todo gusto puedo responderles, a lo mejor no inmediatamente, pero con seguridad les respondo con todo gusto. Les mando un beso y nos vemos la siguiente semana con el tema que sigue en nuestro estudio de un curso de milagros. Bye bye.